motivo, el objeto, el gran objeto de este seminario es reflexionar sobre los impactos de la migración en diversos ámbitos de la vida de las comunidades y qué proyectos es posible impulsar. Entonces hemos tenido algunos trabajos que nos dan contexto, o sea, en qué contexto rural y de presupuesto estamos parados, cuál es la problemática, cómo se ubica México en el panorama de la agricultura global, los recursos naturales con que se cuenta. Yo voy a hablar de otro tipo de capital y creo que los capitales, y que tiene sentido hablar de capital, voy a decir por qué, que así como se habla de capital natural, que nos habló el doctor Sarucán, y de capital humano, hay otro tipo de capital que es muy importante, sin el cual ningún proyecto colectivo, ningún proyecto que implique más de una persona se puede llevar a cabo, que es el capital social, que se relaciona con este nuevo término que se discute, esto de gobernanza y por qué gobernanza y no gobernabilidad. Ayer Gustavo Gordillo decía algo muy sencillo, muy bonito, que gobernanza puede ser definido como gobernar con la gente, o sea, el gobierno de la gente. Y yo quiero sostener aquí que es muy importante para el manejo de territorios y recursos comunitarios, proyectos de desarrollo, etcétera, y que esto se ve modificado con los procesos migratorios. ¿Cómo definir capital social? Sobre todo cuando hay muchas definiciones y cuando queremos medirlo. ¿Cuál podría ser un indicador? Alguien me dijo hace tiempo que es el número de cosas que la gente hace junta. O sea, entre más cosas, no, si es trabajo forzado o no, pero mientras más cosas hacemos juntos, mientras más intereses tenemos en común en un grupo o comunidad de distinto tipo, crece esto que se llama capital social. Ahora, ¿de dónde viene este término que es relativamente nuevo, que ha sido muy discutido, que se dice tiene que ver con un afán de llamarle a todo capital, de meter las relaciones sociales al mercado? No va por ahí. Como el hecho de hablar de capital natural no quiere decir que a todo se le ponga precio, hasta el oxígeno que respiras. El tema surge y la preocupación surge cuando se observa por ahí de los 80 que proyectos que buscan promover el desarrollo, sobre todo proyectos de gran infraestructura en el sudeste asiático, en México, en África, grandes presas, sobre todo presas en irrigación, también carreteras, tienen una vida viable mucho menor que aquella para la que habían sido planeadas. O sea, las presas que se supone iban a durar 60 años están asolvadas a los 20, no hay mantenimiento de los canales de riego, de las infraestructura de irrigación que ha creado el gobierno, y los donantes, el Banco Mundial se pregunta por qué, y por qué esta inversión no ha funcionado en contextos de tercer mundo y ha funcionado o funcionó con créditos en Japón o en Alemania en su momento. Entonces, se piensa en este elemento social, en el elemento de las relaciones sociales, como muy importantes para el éxito de los proyectos tan importantes. Empieza a ser visto como el capital físico, o sea, la infraestructura, como el capital humano, como el capital financiero. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de un concepto viejo con nuevos términos, estamos hablando de organización social. Creo que estamos hablando de las relaciones sociales como algo fundamental para hacer cosas juntas, como un ingrediente necesario, así como requerimos financiamiento. Sin capital social no es posible hacer una lucha por incrementar el desarrollo, echar a andar un proyecto de artesanías en la Mixteca, tener una empresa comunitaria en la Sierra de Juárez, conservar la diversidad genética del maíz, tener el Museo del Textil en Oaxaca. O sea, necesitamos relaciones sociales funcionales para que esto se dé. Y hay distintas acepciones. Fukuyama se empieza a hablar en los 80 del capital social como las redes, los contactos de que yo como individuo dispongo para hacer cosas. Y un ejemplo clásico es los hijos de médicos o de dentistas heredan la cartera de clientes de los papás, y uno hereda las enfermedades de los abuelos porque hereda el dentista.
O sea, hay una red de relaciones a disposición de la gente. Mi capital social personal es la red de contactos con la que yo cuento para moverme, para hacer cosas, para pedir favores, para hacer trabajos junto con, pero es visto como una propiedad individual. Y realmente si no conozco a nadie en ningún lugar a donde llego, es poco lo que puedo hacer. Socializando más esta idea, se habla también de capital social como redes de colaboración. Y aquí hay un estudio clásico, que es el de Putnam, que compara el norte con el sur de Italia, y se pregunta por qué funcionan los servicios públicos y los gobiernos locales, por qué las ciudades del norte de Italia tienen buena escuela, buen transporte y son muy autoorganizadas, y no las del sur, que dependen de los partidos, que dependen de la mafia, que dependen del soborno, que dependen del clientelismo. ¿Por qué esto? Y la idea es que la gente en un lugar, a diferencia del otro, ha tenido la costumbre de resolver históricamente sus propios problemas a partir de su organización, y no a partir de recurrir a que el supremo gobierno nos regule desde la educación hasta el color de los zapatos, por exagerar. Entonces, son redes de colaboración, y aquí el concepto que daba Gordillo de ciudadanía me parece muy importante, entendido en un sentido amplio. Son redes de colaboración entre ciudadanos para resolver problemas comunes, y es un atributo de comunidades. Hay comunidades que tienen más capital social que otros. Visto esto como pequeños grupos, una serie de compañeros tenemos un grupo desde hace, como 20 años, el Consejo Civil Mexicano como ejemplo, que mantenemos relaciones de confianza, a veces también de desconfianza, ¿no? A veces también de diferencia, digamos, pero hay relaciones de confianza y redes que nos han permitido de un pequeño sueño pasar a tener, pues nadie se ha hecho rico, pero sí hemos tenido cierta influencia en políticas, visibilidad, o sea, hemos logrado una serie de proyectos adelante. El CICOBI son 10 comunidades en la Sierra Sur. Gracias a las relaciones que tienen, han podido construir la marca Pueblos y Selvas, que produce café, miel, tostadas, que ustedes están viendo aquí, que es muy distinto a lo que podría ser un productor aislado. Entonces, es un atributo de comunidades, de colectividades, y aquí lo que yo insistiría es que es una posesión muy importante de comunidades, de grupos para hacer cosas. Esto se sostiene en relaciones de confianza y reciprocidad. Es muy importante que si yo te doy, tú me regreses, y que sepa yo que puedo esperar correspondencia de ti, que puedo esperar cumplimiento de compromisos. Ostrom, con un alumno hace unos años, con Tiquian, al retomar el concepto, dice, y en el discurso del Nobel ella enfatiza, que si tuviera que subrayar el aprendizaje más importante de sus 40 años como académica, sería el valor de la confianza. Que no es la confianza como algo que surja espontáneamente, sino el poder confiar en nosotros, a partir de que existen reglas, a partir de que existen instituciones, a partir de que no hay impunidad, a partir de que se cumplen los compromisos, digamos que es un ingrediente fundamental de la vida social, que tiene que ver con distintas cosas. Ella dice redes de colaboración, como Putnam, confianza y reciprocidad, y confianza central, y lo que ella llama instituciones colectivas. Instituciones son reglas, son patrones de conducta consensados, acordados entre el grupo, no impuestos. O sea, Cedesol no me puede decir a mí cómo confiar en Alejandro o en Ulises. O sea, esto tiene que ser resultado de una práctica de tiempo y acordado entre los participantes en la confianza. Entonces, el papel de las reglas, no de las 50 y tantas o 200 reglas que tienen los programas de operación, sino de los acuerdos que se toman al interior de quienes poseen o manejan
negocios en común, es fundamental para construir y sostener la confianza. Ahora estamos hablando de una construcción de reglas y de redes democrática y participativa, sin abusar de las palabras. Los ordenamientos territoriales que existen en las comunidades, los reglamentos de uso de los recursos de Capulalpan, de Trinidad, de Macuiltianguis, de la Huasachi, no se los pasaron de CONAFOR y se aceptaron al otro día. Son resultado de procesos de meses de discusión, de recorridos de campo, de asambleas, digamos, y gracias a Miguel que está aquí, de días o meses o semanas en que se discute punto por punto hasta que se llega a un acuerdo que tiene la aceptación del colectivo y se sabe que se monitorea. Bueno, no existe, dice José Sarucán, monitoreo a nivel local, existe capacidad de monitoreo, la gente se da cuenta de que hace la otra y se sancionan. O sea, Ostrom decía que regla que no se monitorea y que no se sanciona, y habla de sanciones graduadas, pues están ahí como las 59 reglas, o sea, o el reglamento de tránsito del DF, o sea, se usa de manera arbitraria por la autoridad. Ahora, esto me parece muy importante, hay distintos niveles de capital social. El punto que quisiera yo dejar aquí es que esta confianza, este capital, es un atributo que existe a menudo en comunidades rurales y urbanas, pero mucho menos en comunidades urbanas mexicanas que en comunidades rurales, con todo y lo del envejecimiento, que no se visibiliza y que es un elemento fundamental para el tipo de proyectos y de empresas que queremos, con las que estamos soñando, las que queremos echar a andar. Hay niveles de capital social y los tres niveles generales que reconoce Ostrom y Bullock son importantes. Uno sería el capital social de cohesión, que aquí la traducción a lo mejor no es muy buena, restringido a comunidades pequeñas, que se basa en identidad, en lazos muy fuertes, en que te conozco desde hace 30 años, o a lo mejor conozco a tu papá y a tu abuelito y no me voy a atrever a portarme mal en el pueblo porque me lleva el tren. La contraparte de este capital social fuerte, local muchas veces, es una gran desconfianza hacia el exterior. O sea, nos conocemos y confiamos mucho, pero los que no son japoneses o judíos o X, no, o la gente que no es de mi familia, por ejemplo, o sea, es un ejemplo de esta contraparte del capital social de enlace. Un segundo nivel de capital, de cohesión, sería el de enlace, que es lo que ha fomentado la USACHI, el SICOBI. Estamos hablando del nivel regional. Estamos hablando de similares que se asocian para lograr proyectos que no podrían lograr de manera independiente. Muchas veces esto responde a iniciativas de externos. Muebles TIF, Pueblos y Selva, la USACHI. O sea, no se podría lograr como Muebles TIF tener las fábricas en Ixtlán, ni la exportación o la certificación. En el caso de la USACHI, que son comunidades pequeñas, a partir del esfuerzo de la propia comunidad. Entonces se ha tenido que hacer el esfuerzo de ir más allá, o el FIOP, digamos, creo que es un gran ejemplo de capital social de enlace, pero estamos hablando de confianza entre iguales, y aquí el peso, digamos, lo mejor en las reglas con mi familia o mis amigos, con Ulises, no son tan explícitas. O sea, hay una confianza que se basa mucho en factores subjetivos. En este nivel, en este segundo nivel, es muy importante la existencia de reglas explícitas, porque cada quien las puede entender como sea, de los reglamentos, de la rendición de cuentas, que es algo que no tenemos costumbre de hacer como sociedad, ni a nivel micro, ni a nivel macro, ni a nivel meso. Entonces, transparencias y rendición de cuentas tiene una importancia fundamental en pueblos y selvas. Tú tienes que dar una contabilidad. Miguel ha sido comisariado y presidente de USACHI, chico, pues tienes que decir en qué gastaste el dinero, porque eres culpable hasta que no demuestres lo contrario. Igual, Efraín, o sea, la confianza se sostiene en prácticas y en reglas de rendición de cuentas, en reglas acordadas. Un tercer nivel de capital social, que aquí hay experiencias interesantes en Oaxaca, es entre instancias que tienen distinto nivel jerárquico. Y somos una sociedad tan desigual que decimos, ¿cómo va a haber confianza entre el gobierno y los ciudadanos? La confianza es de desconfianza.
de entrada, las relaciones de desconfianza, o cómo va a haber confianza con los mercados si la relación ha sido de abuso histórico. Ostrom y otros teóricos y estudiosos sostienen que para que exista desarrollo social regional o nacional es muy importante que existan reglas, transparencia, rendición de cuentas, confianza, capacidad de prever cómo va a actuar tanto los agentes de gobierno como los agentes de mercado. Incluso Ostrom llega a decir que un mercado funcional es un bien público. Un mercado que se basa en relación, un mercado justo es un bien público, o sea, costó hacerlo, pero se basa en reglas entre desiguales de cumplimiento de acuerdos, de ganar, de que los dos invierten, etcétera. Aquí en Oaxaca existió, no sé si todavía se dé, el programa Prosimaf, y lo retomó el gobierno del estado, la costumbre de los comités de recursos naturales que cada mes se reunían y donde CONAFOR daba cuentas, todavía antes ni se llamaba CONAFOR, Semarnat, cuando Salvador era delegado, y decían, miren, este es el presupuesto que hay de CONAFOR, y estos son los programas, y estos son los criterios, y algunos de ustedes van a participar en el proceso de selección, y estos son los resultados, y así quedó la cosa, y se discutía y demás, pero había mucho más transparencia, y se llegó a crear una confianza que creo que existe todavía, muy fuerte entre miembros de instituciones de gobierno y agentes comunitarios. Tanto que algunos pasaron al gobierno y decían por ahí las autoridades de la USACH que les iban a cobrar la capacitación de sus cuates que habían pasado al sector público, pero había una confianza muy importante entre Estado y gobierno. Yo me acuerdo también una anécdota que repito mucho de Elinor Ostrom en un proyecto juntos que tuvimos financiado por la IDE en el tiempo del 11 de septiembre, y bueno, nada más para que los estudiantes que iban allá consiguieran la visa, pasaba el tiempo y no nos daban la visa. Y ella me dijo un día, ¿sabes qué? Le voy a hablar a mi congresista, ya me harté. No, pues que Lincoln conoce a todo mundo. Entonces, al otro día ya estaba, o a los 2 días ya estaba la visa en la embajada mexicana. Le dije después, qué bárbaro, o sea, ¿conoces al legislador de Indiana? Me dijo, no lo conozco, es mi representante y tiene la obligación de escucharme y de atender, digo, no cualquiera es ella, no cualquiera es Aventavia, a lo mejor, pero, digamos, esta posibilidad de exigir derechos al Estado o tener confianza en los mercados es muy importante y creo que es muy ajena a nuestra experiencia. Creo que se me está acabando el tiempo, tengo 10 minutos, yo nada más diría que al hablar de capital social se busca hacer énfasis en el aspecto productivo de las relaciones sociales, en que ellas permiten lograr propósitos colectivos, la confianza tiene un papel central y las redes de colaboración son fundamentales para la gobernanza de bienes comunes compartidos, como son los recursos naturales, como son gran parte de los bienes culturales. Don Filemón nos va a contar de Radio Bilingüe y de la experiencia de organización de los mixtecos, y ese es un bien público que no se hubiera construido sin redes de colaboración. Ahora, el capital social es un bien público, ¿en qué sentido? En que cualquiera se puede beneficiar de él, si hay seguridad en una comunidad, si hay confianza, cualquiera se beneficia aunque no haya participado en su construcción. Y fíjense que mantener el capital social, mantener la organización, mantener las reglas, discutir los ordenamientos, hacer reglamentos cuesta un montón de tiempo. Digo, a mí me da flojera ir a las reuniones de la escuela de mis hijos y más a las del Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM, pero tengo que hacerlo, o participar en las evaluaciones de CONACYT, o sea, mantener la credibilidad, mantener la organización, sino que les pregunten a los de Capulalpan cuántas horas se pasa un caracterizado a la semana en reuniones, no sé, 10, 12, 14, y son horas que cuestan. Entonces, este nivel del esfuerzo que hay que hacer para construir colectivamente, esto es una dimensión que no se considera y que no se valora. El capital social como el conocimiento biológico, como la biodiversidad utilizada, se desgasta cuando no se usa, no cuando se usa. A diferencia del dinero o del capital físico que consumimos,
si no se mantiene y si yo no uso las relaciones de confianza, si yo dejo de ver a Ulises 40 años, pues quién sabe, cuando nos volvamos a encontrar qué mañas aprendió aquí el joven o qué mañas aprendí yo. Entonces, mantenerlo cuesta, como me gusta el paralelo, como la agrobiodiversidad se mantiene usándolo, se desarrolla usándolo. Es una dimensión central de la pobreza. La ausencia de capital social contribuye a la pobreza individual, familiar y social. Y aquí cuando yo decía de la comparación de capital social entre el mundo urbano y el mundo rural, hace algunos años participé en un estudio del PUMA sobre jóvenes urbanos y sustentabilidad y preguntábamos a cuántos grupos pertenecían. Y no tengo los datos frescos, pero como el 85% de los jóvenes no pertenecían a ningún grupo. La mayor parte de sus actividades era ver la televisión, ir a la escuela y ver la televisión. El 10% pertenecían a organizaciones religiosas y el resto a organizaciones deportivas y un 0.05 a organizaciones políticas, culturales, ecologistas. O sea, si regresamos al tema de capital social, como la asociación, como el número de las cosas, de propósitos que la gente tiene en común, el nivel de capital social y la anomia, la falta de comunalidad en el México urbano es tremenda. No hice lo mismo para el medio rural, pero la reunión, el acuerdo, la cooperación en sociedades rurales tiende o tendía a ser mucho mayor. Ahora, yo quisiera aquí también decir que la inequidad económica y política erosiona el capital social. Entre más desigual es una comunidad, entre más se concentra el dinero, entre más se concentra la decisión, entre más es uno solo el que decide sobre el presupuesto y el resto, el 95%, no decimos nada, mayor es la desconfianza. Estuve el año pasado, y lo muestro muy rápido, en un congreso muy interesante que se llamaba El Planeta Bajo Presión, en Inglaterra, y Wilkinson, que es un epidemiólogo, tiene un libro muy interesante sobre los impactos de la desigualdad, y decía que debemos de aprender a pensar la desigualdad como un mal público. Esta tabla lo que muestra es que entre mayor es el nivel de desigualdad, y aquí es el índice de Gini que mide qué tan igualitaria o no es la distribución del ingreso, tenemos que los países más desiguales de la OCDE sobre los que hay estos datos son Singapur, Estados Unidos y Portugal, seguido por el Reino Unido, y esto es reciente, esto es Reagan y Thatcher en mucho, y los más igualitarios son Japón, por el alto nivel del ingreso de la mayoría de la gente, y los nórdicos por la vía de la redistribución social, y encuentra una correlación muy significativa entre el nivel de confianza. O sea, se le pregunta a la gente, ¿qué tanto confías en tu vecino? ¿Qué tanto confías en el Estado? ¿Qué tanto confías en los demás? Y el nivel de confianza, o sea, el saber que no voy a ser abusado y que puedo cooperar, que puedo invertir, que puedo acceder a servicios públicos, etcétera, tener una conducta ciudadana, está muy relacionado con la desigualdad. Ahora, yo quisiera decir que aunque el capital social muchas veces es generado en periodos largos por convivencia de mucho tiempo, como un producto histórico, digamos, un ejemplo son las comunidades indígenas, que aunque dicen que pueblos chicos, infiernos grandes, también que se conocen desde hace mucho tiempo y el sistema de cargos es muy duro y sabes que ahí no hay inequidad, no hay impunidad. Se puede también promover a partir de algunas intervenciones externas cuando hay una base de capital. Y aquí hay experiencias magníficas que no son del todo conocidas, que no han sido cabalmente documentadas, como el Prosimar, como la experiencia de los comités de recursos naturales, como el corredor biológico, como el Coimbio, Gaia Era, que buscaban explícitamente fortalecer el capital social de las comunidades. Una primera cosa que se hacía se refiere a lo que decía Héctor, no subsidios o distribución de pesos individuales,
sino el reconocer a la comunidad, como se define la comunidad, porque la comunidad es distintas cosas en distintos lugares, como la contraparte de la acción civil o los programas de gobierno. No voy y me junto con don fulanito, busco tratar con la asamblea o con el grupo, aunque sabemos que muchas veces las mujeres no están representadas ni todo el mundo. Entonces, esa es una primera forma de fortalecer el capital social local, reconocer las instituciones locales que ya existen y que muchas veces existen. Casi siempre hay una base de organización que los programas de gobierno generalmente pasan por alto. Y se desarrollaron una serie de instrumentos que se han venido perfeccionando con el tiempo: evaluaciones rurales participativas, ordenamientos territoriales comunitarios, reglamentos comunitarios, proyectos comunitarios, y finalmente se ha buscado también, aquí Salvador tuvo un papel muchos años muy importante en crear redes de confianza y de colaboración entre comunidades. Los comités estos de discusión, la capacitación de comunidad a comunidad, la USACH tiene mucha experiencia, y los proyectos de asociación para producir como Mueblos TIP o Pueblos y Selvas. Creo que no tengo tiempo para hablar de la importancia de la cultura en mantener el capital social. Espero que don Filemón se refiera a esto, pero quisiera decir que la confianza, las redes, las reglas locales y regionales son un elemento necesario para los procesos de desarrollo local y regional sustentable, para la conservación de territorios y recursos. Estos procesos requieren acuerdos porque los recursos que estamos manejando son comunes, son compartidos. Y la pregunta con la que me quedo, que creo que hay que construir la respuesta en la práctica, es cómo se genera, se reproduce, se deteriora o se desarrolla el capital social, la confianza, las redes en comunidades que ahora son multilocales, Oaxaca, California, y transnacionales. Muchas veces la mitad de la comunidad o más nació allá, y sin embargo se siguen reconociendo como zacatecanos y siguen contribuyendo con el bien de sus pueblos. Raras veces el capital social se visibiliza como un recurso para las iniciativas de desarrollo y conservación. Las políticas públicas y muchas intervenciones externas hemos actuado como chivo en cristalería, dicen, y tienen impactos de destrucción del capital social. Y aquí lo último de lo último. Con Ana Eugenia Martínez hicimos hace tiempo una encuesta, espero que se publique pronto, sobre condiciones de comunidades forestales en México, y hicimos un índice de capital social. Déjenme ver. Ay, creo que no está. Bueno, se los debo para la siguiente. En este índice de capital social, no se ve, lo que encontramos es que existe una correlación muy estrecha, les presento la gráfica en la siguiente intervención, entre el nivel de capital social de las comunidades y las actividades de conservación y protección de suelos y de bosques que llevan a cabo. O sea, entre más organizada está una comunidad, más tiene acciones de brechas cortafuego, de reforestaciones, de reservas comunitarias, de protección de suelos, etcétera. O sea, la correlación es bastante consistente. Me da pena no tener la gráfica, pero se las debo para la siguiente. Muchas gracias.